Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, los fariseos y los escribas le preguntaron a Jesús: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oración, igual que los discípulos de los fariseos, y los tuyos, en cambio, comen y beben? Jesús le contestó: ¿acaso pueden ustedes obligar a los invitados a una boda a que ayunen mientras el esposo está con ellos? Vendrá un día en que le quiten al esposo, y entonces sí ayunarán. Les digo también una parábola: nadie rompe un vestido nuevo para remendar uno viejo, porque echa a perder el nuevo y el vestido viejo no le queda el remiendo del nuevo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo revienta los odres y entonces el vino se tira y los odres se echan a perder. El vino nuevo hay que echarlo en odres nuevos, y así se conserva el vino y los odres. Y nadie, acabando de beber un vino añejo, acepta uno nuevo, pues dice: el añejo es mejor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos el dulce huésped de las almas. Ven, Rúa, ven y llénanos, ven y háblanos al corazón, ven y santifícanos. Toma control, Espíritu Santo, de nuestras vidas, de nuestros corazones. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Nos sellamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Paz y alegría. Queridos hermanos y hermanas, 44 años de experiencia carismática en Colón no es nada para lo que viene en el futuro. ¿Por qué? Porque la gente piensa que el Espíritu Santo es una cosa de moda o una novedad que va y viene. Es mucho más que un movimiento. Cuando hablamos de renovación en el Espíritu,
estamos hablando de la esencia misma de la iglesia, porque sin el Espíritu Santo no hay iglesia, sin el Espíritu Santo no hay sacramento, sin el Espíritu Santo no hay Eucaristía, no hay sacerdocio, porque el alma de la iglesia y de todos los apostolados es el Espíritu Santo. Ahora bien, nosotros hablamos habitualmente de Pentecostés como el día en que recibieron los apóstoles el Espíritu Santo, pero pudiéramos decir que Pentecostés, cuando hablamos de Espíritu que desciende, hay muchos. Toda la Iglesia Católica en su historia ha tenido diversas manifestaciones del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es el gran renovador, el que transforma, el que santifica, el que edifica, el que anima a la iglesia. Pongo, por ejemplo, dos casos muy concretos. La iglesia siempre como institución humana, pero también divina. Humana porque la formamos nosotros, los seres humanos. Divina porque la asiste el Espíritu Santo y es el cuerpo de Cristo. Como institución humana hay dificultades humanas, hay pruebas, hay debilidades, hay faltas, hay caídas. Todo eso es parte del ser humano. Por eso que ustedes van a ver en la iglesia cosas que a veces a uno nos puede como engañar o decepcionar, pero no olvidemos que Cristo formó su iglesia no con ángeles, sino con seres humanos. Incluso hasta el primer papa llega a negar a Jesús, San Pedro. Y así vamos a ver situaciones que a veces pueden ser escandalosas, pero eso no quiere decir que la iglesia desaparece porque haya un escándalo, porque haya alguien que no haya hecho lo que conviene en un momento dado. Entonces vamos a ver cómo en el siglo XII la iglesia estaba pasando un momento muy difícil. Cuando digo difícil, porque siempre existe el peligro de apartarnos de la esencia. La esencia de la iglesia está en el Evangelio. ¿Qué ocurrió en ese siglo? La iglesia estaba aburguesada. ¿Qué quiere decir esto? Mucho poder, los papas y los obispos eran príncipes. El papa era como un monarca, de hecho usaba una triada, 3 coronas en una, lo cargaban. Eso todavía hasta el siglo XX, a principios del siglo XX, todavía eso se daba. Por eso vino un hombre movido por el Espíritu Santo que el Señor le decía: transforma, edifica, renueva mi iglesia. ¿Quién será ese hombre que el Espíritu Santo utilizó para cambiar esa acción de la iglesia? Uno que vamos a celebrar el 4 de octubre, San Francisco de Asís, que vino a recordarnos que la iglesia debe ser pobre, como también cuando pobre en el sentido de no poner nuestra expectativa en lo majestuoso, en el dinero, en el poder, porque esa es una tentación humana. Recuerden que nuestro fundador, ¿quién es el fundador de la iglesia? Jesús, Cristo. Él es el fundador, el dueño de la iglesia. Y Él quiere que la iglesia siempre sea, por ejemplo, ejemplo de santidad, pero también de pobreza. Ese es un caso. Después tenemos otro caso, más reciente. Los que son de los años 60 van a recordar, los que somos del año 60, un poquito, que cuando termina el pontificado de un papa conocido como Pío XII, que le tocó la Segunda Guerra Mundial, fue un pontificado largo, la iglesia también necesitaba lo que se conoció como un aggiornamento, es decir, un cambio, una adaptación. Entonces, tuvieron que elegir un papa, y ese papa, cuyo apellido es Roncalli, era gordito, ya pasados los 80 años, dije, vamos a buscar a alguien que
pueda ahí de pronto durar un tiempo y después veremos quién puede seguir llevándole esa, o sea, pensando que el Papa se iba a morir, y de hecho se murió pronto, pero fue el Papa de la sorpresa. Porque este Papa de la sorpresa, un día, ya una vez elegido, vio como una especie de revelación que tuvo en los balcones del Vaticano. Abre la ventana y siente que hay necesidad de un aire nuevo, algo que renueve, porque nosotros venimos todavía de una iglesia, no es que haya sido malo, todo en la iglesia en su momento ha tenido su razón de ser, pero ustedes todavía, los que somos, repito, de los años 60, recuerdan cuando íbamos a Colón, a la catedral, y los cantos hermosísimos, no es que fueran malos, ¿no? Pero para los jóvenes de pronto canciones como vayamos jubiloso al altar de Dios. Para un joven, el canto es precioso, precioso, pero como no habíamos tenido la oportunidad de una experiencia más viva, más vivencial, muchos, también incluso los viejos, mientras se celebraba la misa, la mayoría de la gente que se celebraba en latín, ¿qué hacía? Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Entonces, era la liturgia del momento, era lo que había, no es que fuera malo. Pero este Papa entendió que necesitábamos una reforma y compone una oración al Espíritu Santo, pidiendo una renovación en todo el mundo para la iglesia. ¿Y saben cuál fue el fruto de esa renovación? El Concilio Vaticano II, que en el capítulo 12 de la Lumen Gentium, cuando habla del Espíritu, de los diversos carismas, porque miren hasta dónde habíamos llegado, que habían obispos y cardenales que pensaban que los carismas era cosa de la primitiva iglesia, pero que ya no había carisma en la iglesia. Imagínense que ya no habían dones carismáticos. Gracias a Dios, por eso la parte humana, habían también obispos y cardenales que fueron lumbreras, iluminados por el Espíritu. No, esto todavía existe, y la iglesia es como un aeroplano, el Espíritu Santo va conduciendo. Necesitamos de la jerarquía, porque la jerarquía es un gobierno, y Cristo fundó la iglesia con un orden jerárquico, pero también quiso que la iglesia fuese también carismática. ¿Qué quiere decir eso? No podemos hablar de una iglesia solamente jerárquica con autoridad, obviando la iglesia carismática, porque los dones los da el Espíritu Santo, y si el Espíritu Santo es el que anima a la iglesia, tiene que haber dones, carisma. Y gracias a Dios, después de eso, que terminó en el 65 el concilio, ya el Espíritu Santo comenzó a hacer otra cosa maravillosa. En el año 68, de 1968, empiezan algunos jóvenes de las universidades en Estados Unidos, particularmente en Notre Dame, entre otras, dos universidades. Estos jóvenes, porque los jóvenes siempre son también agentes de cambio. Ustedes han visto lo de la JMJ, y miren que estos jóvenes se daban cuenta que ya habían iglesias pentecostales en Estados Unidos que son fuertes, y ellos se preguntaban, ¿pero por qué en los grupos protestantes hay estas manifestaciones de don en lengua, profecía, y no se ve en la iglesia católica? No es que no se vea, es que solamente había un grupo de personas como los santos que recibían dones extraordinarios, y que la lista es larga, pero no era habitual que el pueblo, el común del pueblo, tuviera esa experiencia, esa apertura. Y entonces forman grupos de oración ecuménico, y en esos grupos empiezan a pedir al Espíritu Santo,
¿Y qué creen ustedes que pasó? El Espíritu empezó a derramarse. Y empezó un fuego. Empezó en las universidades de Estados Unidos. Después se fue extendiendo a las parroquias. Y ese fuego dura hasta el día de hoy. Aleluya. El fuego de Pentecostés. De dones y carismas. Pero ahí no queda todo. Ahí no queda todo. ¿Qué es realmente la renovación? Se le ha puesto muchos nombres. Renovación carismática, nuevo Pentecostés, renovación en el Espíritu, entre otros. El nombre para mí es irrelevante. Lo importante es la experiencia con el Espíritu. ¿Qué significa esto? Miren, todos ustedes que están aquí, todos somos bautizados católicos. Bien, el bautismo, ¿qué nos hace al bautismo? ¿Qué nos hace? Hijos de Dios. Pero para que el bautismo tenga consistencia, tenga fuerza, ese bautismo se renueva en otro sacramento o se amplía en otro sacramento. ¿Y cómo se llama ese sacramento que va unido al bautismo y que nos hace consciente, porque es el sacramento donde se habla explícitamente del Espíritu Santo? ¿Cómo se llama? Confirmación. Como la palabra dice, ¿qué es un confirmado? Uno que renueva lo que recibió en el bautismo, pero con fuerza. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué para muchos cristianos católicos pareciera que muchos jóvenes hoy reciben la confirmación y es como que le echaran flip? Después que la reciben, desaparece. Algo no está caminando. No es que el sacramento no tenga efecto, sino que una confirmación tiene que ser una experiencia viva, real, poderosa, con el Espíritu Santo, que te lleva a proclamar que Jesucristo es tu Señor, es tu Dios, es tu Salvador, y ya no tienes miedo de proclamarlo y hablar a las naciones que está vivo, que está realmente presente ahora, actuando en la iglesia. Mientras no tengamos esa experiencia personal con el Espíritu, no vamos a poder hablar con poder de Cristo resucitado. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Por eso todos necesitamos, y los papas recientes, tanto San Juan Pablo II, Benedicto XVI, el Papa Francisco, nos hablan constantemente de la experiencia personal. ¿En qué consiste esto de la experiencia personal? Les pongo mi propio testimonio. Cuando yo no tenía todavía esta experiencia, y siendo adolescente, yo pensaba que sí, la iglesia nos podía resultar un poco opaca, cansada, porque para muchos, bueno, sí, aparte de que yo tuve un momento en mi vida prácticamente de ateísmo, por mi formación filosófica en el colegio. Entonces fue un momento difícil, hasta que tuve mi experiencia de Pentecostés. ¿Qué es la experiencia de Pentecostés? Recuerdo hace años, estamos hablando del año 75, ya había salido del colegio, Abel Bravo, y estaba en búsqueda de las cosas de Dios, pero no tenía todavía esa chispa, ¿no? Yo he contado mi testimonio, no voy a contarlo todo ahora. Yo llevo una vida de mucho pecado, mucho. Y en una de mis peores borracheras, sí, así mismo, de mis peores borracheras, que me estaba muriendo, la he contado muchas veces, me estaba muriendo y yo decía, yo estoy muy joven para morir. Y yo pensé que me iba a morir de verdad por una intoxicación. Clamé a ese Dios que yo no conocía todavía personalmente. Clamé, si tú existes, pues, dame una oportunidad. No solamente me dio la oportunidad, sino que siendo un gran pecador, me llamó a ser ministro. ¿Ustedes se imaginan eso? Me llamó a ser pastor. Yo no podía imaginar que Dios tenía un plan para mí, pero todavía faltaba algo.
Yo sabía que si Él me sacaba como me sacó de esa prueba, que yo tenía que responder a Dios. Entonces, di el paso, lo di en fe. Venía también de una familia, podríamos decir un poco ecuménica, porque mi abuela por parte de crianza del papá era bautista, mis tías o mis tíos de otra parte eran pentecostales del Evangelio Cuadrangular. Así que de niño era muy normal ir de pronto a uno que otro culto, pero no dentro de nuestra iglesia católica. No veíamos esa efusividad, levantar las manos, cantar gloria a Dios, eso no era propio de nosotros. Así que resultaba muy extraño. Ya cuando di el paso al seminario, un día el padre David Cosca me dijo: Teófilo, oye, hay una asamblea buenísima. La Renovación se reunía allá en calle donde está actualmente el Hospital Nacional. Ahí estaba el colegio, cerca pues, del antiguo Colegio de María Inmaculada. En el gimnasio del Colegio de María Inmaculada se daban unas asambleas impresionantes. En ese tiempo, imaginen quién animaba la asamblea, nada menos que Toby Muñoz. Así que eso era salsa, eso era tremendo. Y todo el mundo estaba ahí. Cuando yo llegué, yo le decía a David: hey, esta gente es católica. Sí, son católicos. No, los católicos no levantan la mano. Los católicos no dicen gloria a Dios. Los católicos no dicen aleluya. Eso no era normal en la iglesia católica. Sí, son católicos. Entonces ahí conocí esa noche a un padre muy venerable, que en paz descanse y esté en la gloria, el padre Valenzuela. El padre Valenzuela, un padre agustino, que realmente su sonrisa, cuando ese hombre alababa a Dios, todavía recuerdo su sonrisa angelical, como alababa. Yo estaba así sorprendido, como diciendo: ¿what? Esto yo nada más lo veo en los grupos pentecostales, protestantes, pero católicos. Entonces el padre Valenzuela nos abordó y dice: pero oigan, éramos seminaristas, casualmente vamos a tener un retiro próximamente en Colón, con la fecha y todo, fin de semana. Sí, wow. Ey, vamos a ver si podemos ir, porque esto está candela, hermano, esto está buenísimo. Y se dio la oportunidad, 6, 7 y 8 de septiembre de 1975. Imagínense, las hojas blancas han caído bastante, ¿eh? Y efectivamente vivimos esa experiencia. Yo veo a la gente cantando, adorando, los mensajes que eran así muy explosivos, pero de corazón. O sea, era una manera nueva de dar a conocer a Dios. Yo estaba impresionado. Recuerdo todavía, porque ya mucha de esta gente desapareció, se fueron. Había una hermana que le decía al padre David, un domingo cuando estábamos hablando, o se estaba hablando del Espíritu Santo, decía: hermano, todavía no éramos ni sacerdotes, ¿y cuándo viene el Espíritu Santo? Dice: en cualquier momento. Es que ya lo estoy sintiendo. La hermana quebrantada en ese momento. Y entonces empezó la imposición de las manos, porque se estilaba y se estila pues orar, es un acompañar, porque la acción la hace el Espíritu, no nosotros intercedemos. Entonces empezamos, bueno, ese día yo estoy viendo que están imponiendo manos y unos se caen en el suelo, otros cantan en lenguas, otros están cantando de forma angelical, en fin, todo eso. Yo decía: wow, ¿qué es esto, Señor? What, ¿qué está pasando aquí? Era poderoso, poderoso. Y cuando me toca a mí, me agarraron un grupo de hermanitas de la comunicación social. Venga, venga, hermanito, venga. Y empiezan a ponerme la mano por todas partes y a orar por mí. Yo estoy orando en lengua, y estoy escuchando que están orando en lengua. Y yo: wow, ¿qué está pasando aquí? Y cuando yo pensé, pues, que de pronto iba a sentir una electricidad que me iba a sacudir o me iba a caer al suelo, no sentí nada. Yo veía a la gente orando y orando. Y yo le dije: de veras que me negreaste. Pero Dios no negrea a nadie.
¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió realmente ese septiembre del 75? Algo poderoso. Yo no sabía. Esa misma semana, después que termina el retiro, cuando vivíamos todavía en la casa de mi mamá en Santa Rita, fue como las 3 de la mañana. Yo sentí que alguien me tiró de la cama y caí de rodillas. Y cuando yo caigo de rodillas, yo empiezo a hablar una lengua que yo no conozco, en alabanza. Ahí tuve el bautismo, pero ahí entendí que Dios me había dado algo que yo no tenía y que ustedes quizás han sido testigos. Me dio un amor a la palabra de Dios y un fuego que dura hasta el día de hoy, para gloria de Dios. El poder del Espíritu Santo. Por eso yo sé que la predicación que hago no es mía. Eso viene del Espíritu Santo. Y esa es una pasión que me pone loco cuando yo cojo un micrófono para hablar de parte del Señor. Esto no es mío, esto es de Él. Entonces, esa fue mi experiencia personal. Ahí me di cuenta que de verdad Jesús está vivo. En cada persona es diferente. Nosotros, por eso, no se puede copiar la experiencia de uno con otro, porque el Espíritu Santo le da a cada persona lo que conviene, lo que sabe que es para su provecho personal y espiritual, para crecimiento, ¿no? Ahora, aquí entramos en algo muy importante que quiero resaltar porque es parte de la palabra de Dios del día de hoy. Préstame por favor la palabra para ver el texto, porque hoy se habla de los odres. ¿Qué significa eso? Miren, Jesús, y esto es importante, nosotros no tenemos que ser complicados cuando hablamos de la palabra de Dios. Mientras más sencillo, mientras más transparente sea el mensaje, mejor. Por eso que hay muchos que a veces escuchan un predicador y dicen, habló bonito, pero ¿qué dijo? Bueno, habló bonito. No se trata de hablar bonito. Se trata de que la palabra esté ungida y que esa palabra toque tu corazón, toque tu vida, porque no es mi palabra, es la palabra del Señor. Entonces, ¿qué hacía Jesús? Jesús era un predicador popular, sabía llegar a la gente, y el método más fácil para llegar se llama parábola, es decir, comparaciones. Él hablaba de las cosas que la gente cuando le oía sabía lo que estaba diciendo, porque hablaba del campo, hablaba del mar, hablaba de los animales, oí por ejemplo de los odres. ¿Y qué es eso? Miren, para una persona que vive en la cultura, nosotros no tenemos la cultura, pero tenemos el conocimiento por la historia, ¿no? De lo que son los viñedos, lo que es cultivar el vino, procesarlo. En tiempo de Jesús, pues del cordero se hacían unos tipo de cantimplora, pero grande, llamado odres. Entonces eso se curaba, el cuero se curaba, y una vez que se curaba, se echaba vino nuevo, pero en odres nuevos. Ojo, tú no podías usar vino nuevo y echarlo en un odre viejo, porque rompe el odre. O sea, eso no era ninguna ciencia para la gente sabía. Pero ¿qué Jesús quiso decirnos a nosotros con esta parábola? Todos nosotros, recuerden que son comparaciones, entonces uno puede aplicar la misma comparación en tu vida. Todos somos odres. Es decir, mi alma, mi ser, es un odre donde Dios también quiere depositar el vino de la gracia. Un vino que cuanto más añejo, de mayor calidad. De mayor calidad. Es decir, el vino añejo es el vino de peso. ¿Ven? Pero Jesús lo que está diciendo es, para que tú llegues a ser un vino añejo, que es el mejor, tú necesitas tener un odre nuevo. Y aquí es donde entra la necesidad de un cambio, porque Dios no va a depositar en ti la gracia mientras tú seas un odre viejo. ¿Están entendiendo? Es decir, que hay cosas en mí
que para que el Espíritu que hace todas las cosas nuevas, que renueva, que santifica, que llena, necesita encontrar en mi disposición, necesita encontrar en mi apertura, para que entonces el Espíritu entre en mi odre y haga en mí maravillas para gloria de Dios. Dios quiere hacer de ustedes, hermanos, odres nuevos con vino nuevo, el Espíritu Santo. Y viene aquellos que abren su corazón. Señor, yo quiero ser un odre nuevo. Señor, ven, lléname con la fuerza de tu Espíritu. Mientras ustedes sigan arrastrando miserias viejas, mientras sigan con esa alma perezosa, mientras sigan en lo mismo y no hay cambio, no podrá actuar debidamente el Espíritu Santo. Entonces Dios quiere cambio. La palabra de Dios hoy, sin haberla rebuscado, porque es la palabra del día, nos está hablando precisamente de esa acción del Espíritu. En símbolos o alegorías, Jesús está hablando de ese vino. Es más, ¿para qué usaban los judíos el vino? Pues el vino no solamente era una costumbre cultural, sino también que alegra el corazón. Recuerden las bodas de Caná. Dice la palabra de Dios que el día de la boda de Caná, ahí estaba también mamá María, y ella estaría en la cocina cuando se dio cuenta que en lo mejor de la fiesta, fiestas que duraban prácticamente una semana, y eran toda la aldea, toda la gente de la aldea se unía para compartir la fiesta de los nuevos esposos. ¿Y qué ocurrió? Que en lo mejor de la fiesta se acabó el vino. La Virgen se da cuenta del problema y le dice: Jesús, no tienen vino. Eso también puede significar no tienen paz, no tienen alegría, no tienen consuelo. Es una negación de algo que falta. O sea, la Virgen está intercediendo porque se dio cuenta del problema. Falta algo. Hermanos y hermanas, hoy también podemos decir, a mucha gente le falta algo. Dígase el que está a su lado, te falta algo. Dígale, se falta algo. Ahora pregúnteme, ¿qué me falta? ¿Qué me puede faltar? ¿Ah? ¿Qué me puede faltar? Pero le dice Jesús a su mamá: ¿qué hay entre tú y yo? O sea, ¿qué vela tenemos en este entierro? Por ponerlo de una manera más real para nosotros. Como dice, aún no ha llegado mi hora. Y la mamá se desentiende. ¿Saben cómo se desentiende? Hagan lo que él diga. Es decir, obedézcanlo a él. Si él quiere que haya vino, habrá. Si él no quiere que haya vino, no habrá. Así de sencillo. La Virgen se lava las manos y dice: hagan lo que él diga. La obediencia de María, pero también la obediencia de Jesús con su mamá. Jesús no le niega nada a su mamá. A ver, dicen, ¿cuántas tinajas había? No, 6 tinajas de 100 litros, 6 tinajas. Ahora, ¿ustedes saben lo que representan los números en la Biblia? Son símbolos. ¿Saben lo que significa 6 en la Biblia? Imperfecto. Imperfecto. Por eso recuerden 666, 3 veces imperfecto, es el número de la bestia en el Apocalipsis. ¿Qué representa el 7? Número pleno, número perfecto en la Biblia. Entonces, habían 6 tinajas. Y dice la Biblia que Jesús le dice: llenen las tinajas de agua. Llenaron las tinajas. Y luego Jesús dice: llévenlo al mayordomo. Dice la palabra que cuando el mayordomo probó el vino, digo, ¡wow! Todo el mundo, nosotros que hemos estado en muchísimas fiestas, ustedes saben que cuando alguien quiere aparentar que la cosa va bien, ¿qué es lo que pone primero? Lo mejor, ¿no? Buena botella, ¡wow! Casa por la ventana, todo el mundo. Pero ya que entra el guariquitín,
Y a ti te da igual cualquier cosa, no importa ya. ¿Sí o no? Así mismo. Ya que tú estás después que cualquier cosa vale. Pero la impresión es la primera. Entonces, este hombre cuando vio aquello dice, hey, todo el mundo pone el mejor vino al principio. Pero tú, hablándole al novio, has guardado el mejor para lo último, para el final. Ahora entiendan esta interpretación porque es muy importante. Si hay 6, ¿quién es el 7? Jesús. Es decir, ¿quién es el número 7 ahí? Jesús, el que hace posible que el agua se transforme en vino. Y el que hace posible que esa efusión del Espíritu pueda venir sobre mí. Por eso Él dice, me tengo que ir, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el Espíritu, pero si me voy, se los voy a enviar. Y por eso estamos aquí esta noche, porque es el tiempo del Espíritu Santo, es el tiempo de Pentecostés, es el tiempo del avivamiento. Hermanos y hermanas, voy a decir algo importante para ir completando el pensamiento. La gente tiene miedo del futuro. La gente está preocupada que si el mundo se acaba, que si va a haber una tribulación, que si van a haber días de oscuridad, que si van a haber situaciones de guerra. Es cierto que Jesús dijo que todas estas cosas iban a pasar, pero hay algo que la gente olvida. Y lo que la gente olvida es que para los que creemos en Dios, lo que viene no es peor, lo que viene es mejor. Y un gran Pentecostés como nunca antes va a ser manifestado, y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Un nuevo Pentecostés. Aleluya. Dios quiere renovar la iglesia. Por eso un católico no puede ser pesimista. No puede mirar el futuro, ay, con miedo. No, así como está cayendo esa agua que representa el agua viva del Espíritu Santo. El que tenga sed, venga a mí, beba, de su interior manarán ríos de agua viva. Alabado sea Dios. Hermano, Dios quiere un avivamiento. Dios quiere una transformación. Dios quiere una renovación, donde haya hombres y mujeres que lo adoren en espíritu y en verdad. Esos son los verdaderos adoradores. Por eso, no se preocupen. En 44 años de historia de la renovación carismática de Colón, ha habido de todo. De todo. Y la gente pensaría, esos carismáticos locos. ¿Cuántos locos hay aquí? Gloria a Dios por los locos. Locos en el espíritu. No confundan, locos en el espíritu. Escucha bien. Algunos pensarían, bueno, que en el tiempo de algunos venerables sacerdotes, como el padre Isidro Sanabria, que en paz descanse, como el padre padre del Vicentino, el del viejo que ya murió también. Estoy hablando de sacerdotes que ya pasaron a mejor vida. De los viejos paulinos. Sí. Uno que era muy delgadito, que temblaba a veces, pero un santo de Dios. Bueno, ya me acordaré. Que en paz descanse. Después, muchas veces, ustedes no se han preguntado, ¿cómo es posible que un apostolado como este, donde no hay un líder al frente, donde va un director, viene otro,
y se mantiene porque no es obra de hombre, es obra de Dios. Y a la renovación carismática nadie la acaba, porque es obra de Dios. Amén. Por eso no hay que tener miedo. ¿A quién nombrarán? ¿A quién pondrán? Al que quieran, independientemente de quién sea. Esto lo mueve el Espíritu Santo. Y esto hay que tenerlo muy claro. El Espíritu Santo. Hermanos y hermanas, estamos de fiesta. Agradezcamos a Dios todas las bendiciones que ha traído esta fuerza. Grupos de oración, transformación de vida. Si yo me pusiera a pedir testimonio de cada uno de ustedes, nos pasaríamos toda la noche de las grandes bendiciones que cada uno. No hay parroquia en esta diócesis donde no se vea la semilla y la fuerza de la renovación carismática que ha contagiado a toda la diócesis. Eso es obra de Dios. Y nunca nieguen sus raíces. Yo no podré estar todo el tiempo con ustedes, pero nunca puedo negar que si yo estoy enamorado de Jesús como lo estoy ahora, es gracias a la renovación carismática. Que es importante, nunca olvide de dónde te llamó el Señor, cómo te llamó y para qué te llamó. Porque yo sé que a algunos le da vergüenza decir que son de la renovación, que son carismáticos. No tengan miedo. Y de hecho todo bautizado que renueva su experiencia con el Espíritu es carismático, porque el carisma no es un movimiento, es una gracia que Dios da a todo bautizado por la confirmación. Por eso, querido, unido al sacramento. Hermanos y hermanas, quisiera en este momento pedirles un momento de gratitud. Vamos a ponernos de pie, vamos a tomarnos de la mano en el centro y vamos a pedirle al Señor otra vez que renueve la renovación, que renueve esta iglesia a través del Espíritu, que siga haciendo su obra en nosotros. Vamos a pedir para que muchas más almas tengan este Pentecostés, para que no se avergüencen de Dios, para que el fuego de lo alto, este vino nuevo en odres nuevos, siga tocando nuestros corazones. Cierra tus ojos un momentito. Pidamos al Señor. Digan conmigo esta oración. Oh gran poder de Dios, enciéndenos en tu fuego el amor, oh Espíritu, que viene de lo alto. Llénanos de Dios, oh Espíritu, óleo santo, úngeme en el amor. Amén. Vamos a cantar pidiendo esa gracia y alabándolo. Ven, Rúa, ven, fuego de lo alto, ven, don de Dios, ven, llena, toca, renueva. Ven a mi hermano, a mi hermana, aquí a mi lado, ven, llena, llena. Ven y llena con todo tu poder. Espíritu de Dios, ven. Rúa, rúa, rúa. Lléname. Rúa.
Ahora abraza a tu hermana y dice feliz aniversario. Saluda a tu hermano, feliz aniversario, feliz aniversario, feliz aniversario de la renovación. Felicidades. Todos somos parte de la gran familia carismática. Gracias, Señor. Gracias por mi hermano, por mi hermana. Gracias, Señor, por estos 44 años de aliento de vida. Gracias.